telefónica a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. Julio César, buenos días. Buenos días, Julio, y un saludo a todos mis amigos, compañeros ahí. Julio César, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo con este caso de Jean Alain y estos testimonios, admisiones de culpabilidad, muy limitadas, por cierto, porque no alcanzan a mencionar al principal imputado? No sé por qué. No sé por qué hay un cierto temor a la boca del principal imputado. Entonces, ¿qué piensa de estos acuerdos? Bueno, esto pone en evidencia lo que nosotros hemos señalado, de que penosamente el Ministerio Público empezó procesos sin tener las pruebas documentales y sobre todo las experticias de una Cámara de Cuentas, que es quien finalmente puede avalar si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos ya ejecutados. Esto fue a partir de esta delación premiada en la que ha venido recurriendo el Ministerio Público, pues pone en evidencia de que no había realmente un plan para perseguir la corrupción. Y cuando estamos hablando que estos casos se están sustentando por el hecho de que se estén los imputados declarando culpables, pues evidentemente hay que esperar cuál va a ser el final en el recorrido procesal que deberá dar este caso. Primera instancia, luego en apelación y ya eventualmente en casación y en una revisión constitucional. Porque esto no se sustenta, porque esto tiene que ir ahora a un proceso de controversia, donde la delación por sí misma no es una evidencia, una prueba, porque puede variar inclusive el criterio que una persona en un cuarto cerrado, donde el Ministerio Público le tiene congelada cuentas, le presenta casos inclusive fuera del que se está conociendo, evidentemente que la persona termine negociando con el Ministerio Público, pero que al momento de presentar en este laboratorio donde se va a presentar esa prueba y se debe sustentar, pues no va a encontrar sustento, porque es sobre la base de que yo entregué, de que fulano recibió, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, para mí estos casos no van a tener un recorrido efectivo y ponen evidencia de que deben las instituciones funcionar, porque tanto Contraloría, que debió auditar el proceso de desembolso en la construcción específica de esta obra, y posteriormente la Cámara de Cuentas hacerlo, que es lo que le podría dar entonces al Ministerio Público la calidad de que si hay algún aspecto en el cual quiere ampliar, pues solicitar una auditoría forense, o sea, más amplia, que puede perfectamente servir a un juez para que desde que se le presente y se le argumente y se le prueben entonces o se le depositen entonces testimonio de algunos testigos, pues ese caso pueda ser resuelto de inmediato y tener una sentencia firme que pueda servir como referencia. Por ello, nosotros tenemos reserva de que esto va a llegar a un feliz término, y sobre todo penosamente veo cómo en este caso específico, en el que se conoció el viernes, que nosotros, dicho sea de paso, depositamos una denuncia con los fundamentos de que las empresas constructoras debían ser parte del proceso. Sin embargo, no se incluyeron durante el proceso, aparecen ahora, lo que le da aquí esencia a lo que nosotros ya habíamos planteado, y que esto, por ejemplo, lo que se ha pedido en favor de más construcciones, pues a nosotros realmente nos deja sorprendidos, porque se supone que
si al final ya del proceso, después de varios imputados tener más de 18 meses preso, porque si un imputado inclusive se le está presentando con una condena a prisión apenas suspendida, inclusive la operación de la empresa por un periodo, lo que significa que no se ha logrado el objetivo que procura el Ministerio Público al establecer una pena que no solamente se le aplique la sanción, sino que hay una retribución en favor del Estado, pero también que envíe el mensaje para aquellos funcionarios que están administrando cosas públicas para que no cometan ese ilícito más adelante. Entonces aquí el objeto pues no se ha logrado. Julio César, escúchame, y esta particularidad, porque este caso tiene una particularidad. Aquí los cuartos se enviaron con el muerto. Es decir, porque los que han dado testimonio de que sobornaron, ellos sobornaron a alguien que está prófugo, que no está, con el que no hay la oportunidad de, en un proceso contradictorio, digamos, confrontarlo. Porque lo extraño es que nadie le diera los cuartos a Jean Alain y que nadie tuviera contacto con Jean Alain, que es el principal acusado. Ellos no lograron que nadie tuviera ese contacto. Que incluso entre gente que tenía una relación que no requería de intermediación, porque si usted y yo, Eury y yo tenemos una relación, si yo mañana estoy en una función pública y una empresa de Eury va a hacer un negocio, yo le voy a mandar un tercero para negociar con Eury. Nadie va a creer eso. Claro. Porque la gente sabe que nosotros tenemos una relación primaria. Nadie va a creer que entre nosotros, para hacer un negocio, haga falta que se envíe un tercero. Mira, Julio quiere Eury, que tú le envíes unos cuartos. Y estos son para Julio, estos cuartos. ¿Quién va a creer eso? Bueno, el que conoce la relación que tuvieron los máximos ejecutivos, tanto del Ministerio Público como de estas empresas, sabe que no es posible que ni siquiera la intermediación sea con un hijo. Y yo particularmente, claro, cuando veo que porque todo el mundo sabe que esas empresas son de macarrulla y que los hijos están, como uno incluye a los hijos en las empresas. O sea, yo tengo mi empresa y mis hijos forman parte de la misma, pero ni siquiera pusieron un chelo. Están ahí porque son mis hijos y son mi gente de confianza. Ahora, hay una situación que yo creo que también al momento de pasar por esta experiencia, porque yo prefiero cargar yo con mi muerto y no que lo cargue un hijo, porque yo tengo un mecanismo de cómo hacerlo mucho más flexible. Ahora, esto hay una situación y es que, como bien tú señalas, el imputado que no está en el proceso porque está afuera, inclusive con quien se ha negociado. Sí, todo el mundo mandó los cuartos con ese, con el que no está. Yo creo, claro, que el símil se corresponde de aquel que tenía una deuda y se coinciden en el velorio y le dicen, mira, tú no me has pagado, y cuando le dicen, no, yo te mandé el dinero, ¿y con quién? Y le señala que con el muerto. O sea, estamos realmente en una situación similar. Entonces, creo que esto es un mal ejemplo. Y sin duda, aquí se ha querido salvar, se ha querido excluir, y parece que finalmente se ha llegado a una negociación que la salida más corta que han encontrado es precisamente que no se haga mención del principal imputado, pero también de que todo recaiga en la persona que está ausente, que tendría entonces que ser parte de un proceso totalmente individual, y que si ya se han producido decisiones favorables en este grupo, como se encamina a observar, a excepción de ese que dijo que no, que él fue presionado por el Ministerio Público y que él no ratificaba lo que en principio se había contemplado en un acuerdo, y ahí el Ministerio Público retira los petitorios que había hecho en favor de ese imputado, que estuvo al lado el imputado que admitió la responsabilidad y que no hizo mención del principal imputado. Entonces, esto no va a terminar bien, y creo que la población debe ir asimilando
de que estos procesos de corrupción que se nos vendieron como la panacea de la lucha contra la corrupción, de que por primera vez se iban a estar procesando a personas ligadas a la administración pública acusadas de corrupción, pero que el propio caso pone en evidencia de que una persona que había logrado inclusive de este Ministerio Público adendas para el contrato que tenía, lo que significa que se le estaba reconociendo su participación en el mismo, y que después se destapa el escándalo y que ese que formaba parte de estos consorcios, pues no fueron ningunos llamados y que ya entonces aparecen ahora como parte del proceso, pero saliendo totalmente favorecidos del mismo, y que esto, sin lugar a dudas, se trata de una negociación que el objeto lo vamos a saber Julio César. Durante el proceso de conocimiento. Julio César, sí, Manuel. No hay una sola persona en este país que le reste mérito a la condición profesional de quienes están encabezando el Ministerio Público en el día de hoy. Ahora, la mayor discusión desde el primer momento ha sido la etiqueta de independiente. Mucha gente ha cuestionado eso. Yo mismo he dicho que a mí no se me puede hablar de independiente. Creo en la objetividad y en la profesionalidad, pero desde que tú piensas algo ya tú eres preso de ese pensamiento. ¿Tú consideras que la forma que se ha manejado esto profundiza aún más esa creencia que tiene la gente de que ese Ministerio Público no es independiente de nada? Es que no puede ser independiente, porque quien le designa el presidente de la República, y no es independiente, y nosotros pues lo hemos establecido, de que es un Ministerio Público cuyo representante principal, entiéndase, la Procuradora General de la República, no es independiente porque la designa el presidente. Ahora, ella está dotada de un reconocimiento por su trabajo en la judicatura, que le da el aval de ser una persona que en otro momento hubiese realmente sido quien dirigiera de manera efectiva pues el Ministerio Público, pero todos sabemos de algunas limitaciones que le hacen imposible hacerlo. Entonces, quien designan para la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que sí es de la carrera y que ha demostrado tener pues de manera reiterada un trabajo en relación a lo que son estos procesos, pues evidentemente le da este reconocimiento, y de hecho fueron designadas en el mismo decreto y juramentadas al mismo tiempo, lo que le da una dualidad de función literalmente en términos de gerencia, de mando. Entonces, no es independiente. Si hubiese sido un Ministerio Público independiente, como ocurre en Colombia, que el presidente terna a 3 candidatos y la Suprema Corte de Justicia lo elige, le da cierta independencia. Por ello, vemos el final que tiene este caso. Lisandro Macarrulla, a quien yo no estoy acusando de que tuvo alguna responsabilidad, porque jurídicamente no forma parte de la empresa, uno materialmente le atribuye que es propietario de la empresa, pues era el ministro de la presidencia, y todos sabemos que la directora de Ética e Integridad Gubernamental, cuando se le cuestionó siendo el ministro, dijo que ya él le había explicado lo que había pasado en ese proceso. Sin embargo, se vio forzado a renunciar por ese proceso, por la presión que se venía haciendo de que esa empresa, que formaba parte de una obra que ha sido cuestionada y que es el principal caso de corrupción contra el ex procurador general de la República, pues debía éticamente salir y también ser procesado. En consecuencia, esto no ocurrió, lo que te pone en evidencia de que no hay independencia del Ministerio Público, porque de haber sido un exfuncionario, tenemos la seguridad de que sí hubiese sido involucrado, como no ha ocurrido ni con el director del INAVIE, que nosotros le llevamos una irregularidad por el orden de 10,000 millones de pesos y no fue procesado, como también hay otros casos de esta actual administración que no han sido objeto de proceso. Y no es verdad que este Ministerio Público va a imputar a un ministro, a un director
y sobre todo alguien allegado al presidente, como lo ha hecho con los anteriores funcionarios. Entonces eso es una evidencia de que no hay Ministerio Público independiente. Eso fue un aspiracional que utilizó el presidente de la República durante un proceso electoral sobre la base de que había un hartazgo por la no persecución de la corrupción, de que había notaciones de indiferencia al tema, no había un proceso, pues evidentemente que eso le sumaba una simpatía que todo el mundo respaldó ese discurso, se tomó la bandera de la corrupción como estandarte y finalmente se designa a una persona que todo el mundo apoyó su designación, pero que venía inclusive con una condición que era la diferencia que había tenido con quien iba a sustituir. Que en el caso que particularmente también se pudo haber valorado en el momento de que se inhibió en todo lo relativo al caso Jean Alain, pero sin embargo esa inhibición la excluía de poder inclusive detener en un momento determinado un exceso en la persecución del caso. Entonces creo que esto se trató precisamente de un discurso de campaña. Al llegar al gobierno, pues se le quiso dar esa connotación realmente de independencia, pero que al final del caso no tenemos un solo caso en 4 años que sirva como referencia, porque el caso de la operación de aquí, de la Lotería Nacional, pues ya hemos visto cuál ha sido el resultado, y ha sido sobre la base de delación premiada, que eso no tiene sustento, porque usted puede apelar a estos recursos, pero acompañándolo de la experticia de la Cámara de Cuentas, con lo que no se puede contar porque solicitaron 84 investigaciones especiales de casos que hay personas inclusive presas, y esta apenas ha devuelto unas 10 auditorías de estas sobre la base de este proceso de investigaciones especiales, lo que es una contradicción, porque tú no puedes iniciar un proceso sin tener las evidencias y buscar las evidencias posteriores, porque ya está contaminado, porque el propio auditor dice, bueno, lo que están buscando es azúcar, pero aquí lo que hay es sal, pero yo tengo que convertir esta azúcar en sal, porque es lo que quiere el Ministerio Público. Entonces, creo que esta es una demostración de que las instituciones deben funcionar, de que la Cámara de Cuentas haga su labor y que el Ministerio Público, cuando inicie un caso, pueda hacer un caso totalmente a discreción, y cuando tenga esas pruebas contundentes, entonces proceda de inmediato a iniciar el proceso. Gracias, Julio César. Gracias, Julio César de la Rosa, presidente Adoco. Gracias. Cambio y fuera.